Si querés formar parte del club, ingresá en pajarodebiblioteca.com.ar. Juan Rulfo fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, uno de los narradores más importantes de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Su infancia estuvo marcada por la violencia de la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, hechos que influyeron profundamente en su visión del mundo y en su obra. Aunque su producción literaria es breve, su impacto ha sido inmenso. Publicó solo 3 libros, la colección de cuentos El Llano en Llamas en 1953 y las novelas Pedro Páramo en 1955 y El Gallo de Oro en 1980. Su estilo se caracteriza por una prosa sobria, poética y cargada de simbolismo, así como por el uso innovador de la voz narrativa y el tiempo. Rulfo transformó la narrativa latinoamericana y abrió camino a nuevas formas de contar. A pesar de su brevedad, su obra es considerada fundamental dentro del canon literario universal. Para hablar de la obra de Juan Rulfo, tenemos que hablar también de su vida personal y del contexto histórico de México. Así que qué mejor que volver a traer a Andrés para esto. ¿Qué nos puedes contar? Es una tarea difícil, porque hay que hacer un poco de historia Uh-huh. y meter ahí la literatura de Juan Rulfo junto con los chismes, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Perfecto. Hay que hablar sobre, digamos, un poco más para el público argentino, sobre detalles de la Revolución Mexicana. Argentino y en general, porque nos ven de todos Bueno, lados, sí, ¿eh? en general, tienes razón. Incluso para ciertas personas también en México, ¿no? También. La Revolución Mexicana inició en 1910, es la primera revolución que abre el siglo XX. Fue una marejada de personas con armas. O sea, el pueblo de México se levantó en armas y se generaron ejércitos populares grandes, muy grandes. Las dos principales figuras que tenemos como héroes para la gran mayoría de los mexicanos, de las mexicanas, Pancho Villa, Emiliano Zapata, conformaron ejércitos de alrededor de 50,000 personas. O sea, el ejército de Francisco Villa, por ejemplo, es considerado el ejército popular más grande en la historia de América. Uh-huh. O sea, 50,000 pelados con armas, bien organizados, avanzando, conquistando territorio, formando un nuevo gobierno. Uh-huh. Eso fue la Revolución Mexicana. Hubo muchas, digamos, reivindicaciones sociales en la gente que se levantó en estos movimientos armados. Tierra, comida, derechos laborales, un montón de reivindicaciones sociales que quedan incrustados en lo que vendría a ser la Constitución mexicana, ¿no? Ok. Más adelante. Estos grandes ejércitos populares finalmente fueron derrotados. Uh-huh. Villa es asesinado, Emiliano Zapata también. Rulfo tenía 2 años cuando Zapata fue asesinado, tenía 6 años cuando Pancho Villa fue asesinado. Uh-huh. O sea, no es precisamente que Rulfo haya vivido la Revolución Mexicana, pero sí las consecuencias de esta. Claro. Porque cuando, digamos, la guerra civil, o sea, la revolución en sí misma, cuando se acaban los grandes confrontamientos armados de los grandes ejércitos y que uno de los bandos ha triunfado, como que se empieza a estabilizar todo, ¿no? Uh-huh. El bando que gana, el bando ganador, incorpora todas las demandas sociales a su nuevo programa de gobierno, en la nueva constitución, ¿no? Uh-huh. Porque el impulso del pueblo de México fue tan fuerte, imagínate, toda esa gente en armas, era como, bueno, tenemos que incorporar un poquito lo que nos piden, si no, esto se vuelve otro polvorín, ¿no? Uh-huh. Un poco fue esa la inercia del final de la revolución. Entonces, el nuevo gobierno que se instala después de la revolución mexicana tiene que hacer valer esas reivindicaciones. Pero
estamos hablando que no es propiamente este bando ganador el que origina esas reivindicaciones. O sea, lo que va a hacer es como incorporarlas retóricamente para después llevarlas a la práctica, pero de manera un tanto lenta y deficiente. Ajá. ¿Sí? Un poco como en el cuento, vamos a empezar a hablar de los cuentos. Eso, Un eso. poco ¿Cómo, como... cómo se relaciona todo esto con los cuentos, con la obra? Porque también Sí, con Pedro Páramo. el Llano en Llamas, el libro de cuentos de Juan Rulfo, abre con un cuento que se llama Nos han dado la tierra. Ujú. Nos han dado la tierra, narra la travesía de un grupo de campesinos que se habían levantado en armas, precisamente que vienen de la revolución, de esta que estoy hablando, y van cruzando un páramo, un llano, Mm. donde no hay nada, donde todo está seco, donde las lagartijas ni siquiera tienen en dónde esconderse del sol. Y van hablando estos campesinos con un lenguaje muy poético. Ya Ujú. después hablaremos sobre los diálogos y la forma poética de Rulfo. Ujú. Y te van contando cómo van atravesando ese páramo. Y ese páramo fue precisamente la tierra que el gobierno Mm. les tocó, que el gobierno les dio en el reparto agrario, ¿no? Claro. Así como fruto de la revolución, les damos la tierra, que era lo que nos pedían, pero es una tierra que no sirve para nada, no sirve para dar vida, no sirve para sembrar, no sirve para nada. Mm. Entonces, hay una visión de Rulfo, hay una visión muy pesimista sobre los resultados de esto, ¿no? Y se ve Ujú. reflejado, por ejemplo, en ese cuento. Ujú. Lo que sí le va a tocar a Rulfo vivir es el inicio de la guerra cristera. Es que a principios de siglo pasamos de una guerra a otra, ¿no? Todo Claro. México era muy convulso, era mucha violencia. Eh, Después de la revolución, ¿qué pasa? Hay muchos ejércitos populares que se disuelven y se vuelven bandas, ¿no? Ujú. Los grandes referentes, digamos, éticos, morales, sociales, la mayoría de ellos pues, son asesinados y se quedan pequeñas bandas por todos lados, ¿no? Ujú. Todavía hay como pequeños núcleos de poder que el gobierno resultante de la revolución no logra apaciguar del todo. Ujú. Cuando se quieren echar a andar ciertas políticas educativas en México, en esos periodos, en los años 20 del siglo pasado, eh, cuestiones muy básicas, ¿no? Como educación sexual, la educación laica, o sea, porque antes la educación la controlaba la iglesia Ujú. y ahora se pretendía que pues hubiera más laicismo dentro de los planteles escolares, se estudiaran otras cosas que no fuera solo la Biblia, ¿no? Mm. Bueno, pues eso despierta una reacción que ideológicamente está vinculada en los sectores más religiosos de aquel México, ¿no? Ujú. Y que se levantan en armas otra vez. Es como una contrarrevolución de la revolución que acaba de acabar, ¿no? La Claro. guerra cristera es otra guerra civil, Mm. apoyada por latifundistas, por caciques locales, la figura del cacique. Vamos Mm. a hablar de eso porque está en toda la obra literaria de Rulfo. Señores con poder económico, con poder militar, o sea, que pueden comprar pistoleros, ¿no? Y formar pequeñas bandas, pequeños ejércitos y controlar un territorio pequeño, una región, un pueblo, ¿no? Un Ujú. conjunto de pueblos. Eso va a estar presente en toda la obra de Rulfo, incluyendo la novela, Ujú. Pedro Páramo. Pedro Páramo. Pedro Páramo es un cacique de esta naturaleza, es un tipo que controla la vida del pueblo y la vida de las personas. Él decide todo lo que sucede allí y como pasa al final, decide incluso la muerte del propio pueblo, ¿no? Ujú. Todo está atravesado por las decisiones de un cacique. Ese es el México que le toca vivir a Rulfo. Juan Rulfo. Y le toca el vórtice de violencia de la guerra cristera, que
que para la familia de Rulfo, para el pueblo donde él creció, San Gabriel, eh, pues fue muy duro, fue muy violento, ¿no? Ujú. O sea, al niño Rulfo le tocó ver gente colgada en los árboles, gente que se estaba pudriendo allí porque llegaban los cristeros, o sea, estas bandas de gente levantada en armas, muy violentas, que llegaban a los pueblos a saquear Mm. y a matar gente, ¿no? Eh, el pueblo donde nace Rulfo, San Gabriel, es el pueblo que va a inspirar la mítica Comala. Ajá. La Comala, aquí hay un dato que puede ser confuso. Hay un Comala que sí existe en México y que está muy cerca de donde Rulfo nació, ¿no? Ah, Rulfo nació en el estado de Jalisco, en el sur de Jalisco, en este pueblo que se llama San Gabriel, y Comala está por ahí cerquita. Hay un pueblo que se llama Comala, hay una estatua de Juan Rulfo, utilizan el pueblo y el nombre como para atraer turistas, y todos pensamos que esa Comala de ese otro lugar es la Comala de la novela. Y pero bueno, no. debo decir que yo caí en el engaño turístico, ¿eh? Yo tengo una foto, cuando tenía como 18 años, caí y dije, con que esto es Comala, y fui, me tomé una foto con la estatua de Rulfo ahí, y bueno, qué vergüenza. No, no, esa Comala no es la Comala de la novela. La Comala de la novela está inspirada en San Gabriel, en un pueblito allí, alejado del mundo, alejado de Mm. Dios. Eh, se inspira en ese pueblo porque cuando Rulfo, digamos, va creciendo, tiene 11 años por allí, empieza a tener los primeros golpes de su vida, ¿no? En ese pueblo. ¿Cuáles son? Entre ellos, uno es que asesinan a su padre. Mm. Eh, la anécdota es que, bueno, la familia de Rulfo estaba bien acomodada, no eran este tipo de caciques que lo controlan todos, pero pues tenían una vida digna, no Ujú. eran pobres, por decirlo de alguna forma. Ujú. Tenían ganado, tenían vacas, ¿no? Y cuando el padre de Rulfo estaba por allí con el ganado, qué sé yo, haciendo sus labores en el campo, se encuentra con un muchacho que es como de la granja vecina, vamos a decirlo así, Ujú. ¿no? Y al muchacho le dice que las vacas de él, de ese muchacho, de la familia de ese muchacho, Sí, era un adolescente, tenía 15 sí. años, una cosa así, estaban pasando a terreno de los Rulfo. Mm. Y ya, fue como un aviso cordial, ¿no? Así como, oye, Claro. están allí tus vacas, no seas así, llévatelas para allá, ¿no? Mm. Este, ese simple hecho despertó mucha ira en este muchacho. Mm. Entonces llega después, llega no sé, unas horas después, se vuelve a entrevistar con el papá de Rulfo y le dice que por favor lo acompañen a la casa, ¿no? De este joven, que quieren Mm. hablar con él. Y ahí va el papá de Rulfo en el caballo. Cuando llegan a la casa, antes de que entre a la puerta, este muchacho le dispara por la espalda, un tiro que le atraviesa la cabeza y le Ah, sale por la boca, ¿no? O sea, una tremendo. cosa horrible. Esta es o sea, de por sí el contexto ya era violento. Mm. A Juan Rulfo la muerte toca la puerta de su hogar a muy temprana edad, ¿no? Tendría entre 10, 11 años, más o menos. Claro. Eh, y la muerte empieza entonces a tocar la vida de Rulfo en su cotidianidad. Mm. Hay un cuento que se vincula con esta muerte, con la muerte de su padre. Ese ¿Cuál cuento es? se llama Diles que no me maten. Mm. Lo vamos a vincular nosotros con ese hecho. Juan Rulfo jamás habló sobre, estos relatos yo los hago porque yo viví esto. De hecho, Rulfo decía que su literatura no está basada en sus asuntos biográficos, pero
uno puede hacer esos Claro, sí, vínculos, esa ¿no? conexión, sí. Porque el cuento, Diles que no me maten, trata sobre eso, sobre un hombre que asesina a, digamos, al papá de alguien, Mm. ¿no? Voy a dejarlo así, asesina al papá de alguien. Y este hombre, que es el asesino, eh, huye, tiene miedo porque ha asesinado a un hombre y ahora van a ir por él, ¿no? Mm. O sea, las autoridades lo van a buscar, en algún momento van a dar con él, se lo van a llevar preso. Ujú. Entonces este hombre tiene miedo de que cuando se vaya preso pierda su casa, pierda su familia, pierda lo que ha ganado. Eso es a lo que tiene miedo, de irse a la cárcel y perderlo todo. Ujú. El asunto con el cuento es que este hombre, por estar huyendo, lo termina perdiendo todo porque vive con miedo. Cada que Claro. ve pasar a un militar, cada que ve pasar a un policía, cada que escucha que están por allí las autoridades, él asume que vienen por él Mm. y se larga al monte y se queda meses en el monte esperando a que el peligro pase. Esta dinámica lo lleva toda su vida a este hombre y su familia se cansa, su familia se va, su familia lo abandona y él se queda sin nada, ¿no? Ya muy viejito, ya cuando el hombre piensa que ya pues, ha pasado mucho tiempo del asesinato, Que ya se dice, ya, olvidaron. ya se olvidaron de mí, ya puedo vivir libre, ya puedo vivir sin miedo porque pues ya estoy viejito y eso fue hace mucho tiempo y las cosas han cambiado, ya hay otras autoridades, bla, 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 otro gobierno, le cae el ejército a su casa y se lo llevan. El sargento que lo manda a apresar es el hijo de ese alguien que mataron, ¿no? Y ese hijo nunca se olvidó que asesinaron a su padre y Mm. quién fue ese alguien. Y una vez que es adulto y que es sargento, va por él y cobra venganza. Diles que no me maten es la frase que dice el asesino, ¿no? Diles que no me maten, que ya soy un viejito, ¿no? Que lo Mm. olviden, tal. Es un relato muy duro. Sí. Pero esta muerte también se vincula a la novela de Pedro Páramo. ¿Recuerdas, Emilce, cómo se llamaba este personaje? ¿Cuál? Pedro Páramo era el cacique, Sí. ¿no? Y tenía sus pistoleros. Y Sí. tenía un administrador. Fulgor. Fulgor, ¿no? Fulgor. Eh, Fulgor que está muy bien representado en la película, ¿no? Nos cayó muy bien Muy bien, genial. El El Fulgor de la mejor, el película. mejor personaje. Bueno, Fulgor llega a un bar, el bar de Eduviges, Eduviges, sí. Eduviges, Sí. que es como la tabernera, ¿no? Mm. Y empieza a hablar con un sujeto, ¿no? Fulgor, el administrador del cacique, Mm. va a hablar con un sujeto. Fulgor le dice, a nombre de Pedro Páramo, del cacique, que sus vacas están cruzando un terreno que no les corresponde. Y entonces este hombre se mofa, se ríe, dice, o sea, se ríe de la acusación, ¿no? Borracho, entonces Fulgor le pide a Eduviges un cuarto, porque es una taberna, pero también hay dormitorios allá arriba, Mm. y asesinan a este hombre de una manera bestial, ¿no? De una manera muy violenta en ese cuarto, tanto que quedan ahí sus gritos impregnados Lo habían por la colgado, eternidad. ¿no? ¿Eh? ¿Lo habían colgado, puede ser? Lo habían colgado, sí. Mm. Entonces, uno puede encontrar ese tipo de relaciones, ¿no? Las muertes violentas que vivió Juan Rulfo, el contexto violento que él vivió. Por Mm. eso hablar del contexto histórico en el que él vivió es como importante para... Claro. Eh, Está todo entrelazado en realidad. está todo entrelazado, sí. Bueno, continuemos con el chisme, ¿no? O A ver. sea, vamos aprendiendo un poquito de historia, aquí vamos aprendiendo de todo y nos vamos entreteniendo con el chisme de la vida de Rulfo. Eh, Una vez que su padre ha muerto, a Rulfo lo mandan a un internado, Ujú. a Guadalajara. Digamos que en el estado, o en Argentina le dicen la provincia, ¿no? Ujú. La provincia en que Rulfo nació, Guadalajara es la ciudad capital, Ujú. es la gran metrópoli.
Lo mandan para allá, a un internado a Guadalajara. Rulfo les decía que tenía entre 10, 12 años. Ujú. Era un niño todavía. Allá se la pasa muy mal. Él da entrevistas, habla sobre eso. Ya el Rulfo adulto, él dice que allí conoció la depresión, ¿no es cierto? Algo Sí. así, ¿no? Sí, además también por el trato, ¿no? Que le daban ahí. Era como un sistema penitenciario, más que... Sí, era una cárcel, ¿no? No era Claro, una sí, sí, escuela, sí. era una cárcel. Eh, bueno, impacta mucho a Rulfo. O sea, ya Mm, venía de un contexto triste y ponerlo allí parece que lo vuelve aún más triste, sobre todo porque estando allí recibe la noticia sobre la muerte de su madre, ¿no? ujú. Además, Su te madre agrego que, algo, esto corre por mi cuenta. La sensibilidad además de Rulfo, ¿no? O sea, ya tiene como una predisposición a este tipo de, ¿no? A agarrarse una depresión, por ejemplo. Y hablo de la sensibilidad porque también era fotógrafo. cierto, sí, Era sí, fotógrafo, sí. era guionista. eh, Nada, ahí te metí ese bocado, te interrumpí. Pero para hablar un poco también de cómo era su personalidad. No, sí, sí, es importante. Era un tipo muy sensible, Mm, pero muy, muy, muy solitario, ujú, ¿no? Este sí, tipo de personas que sienten mucho, pero se claro, ocultan del mundo, ¿no? claro. Porque el mundo no los ha tratado bien. Eh, y qué bueno que lo mencionas, porque en este tránsito de ir al internado y de estar en su pueblo, se forma también digamos, el hábito lector de Rulfo. Ujú, Vuelvo a esto después de contar un poco cómo fue la muerte de su madre, ¿no? ujú, dale. Su madre muere por un ataque cardíaco, al parecer, Ujú, ¿no? Al parecer, no sabemos bien. Eh, pero a Rulfo, o sea, cuando la noticia le llega a Rulfo, o sea, la mamá ya estaba enterrada, claro. no hubo la oportunidad de que él fuera a despedirse de ella. Ujú, Eh, es que esto es muy importante porque, bueno, para nosotras en México, eh, el asunto de la muerte tiene una profundidad cultural que quizás sea diferente al resto de Latinoamérica, ¿no? Nuestra ujú, relación con los muertos. Nosotros tenemos como ritos cotidianos que giran en torno a la memoria, a no olvidarlos, ujú, y nosotros narrativamente, incluso cada año hay una fiesta para ellos, la fiesta mm, del Día de Muertos. Es una fiesta, no es un día de claro. duelo, es un día de fiesta. Nosotros narrativamente ponemos comida, ponemos bebida, ponemos las cosas que le gustaban a nuestros muertos, Ujú, e imaginamos que ellos regresan y a veces no solo lo imaginamos, sino como que lo sentimos, mm, que están allí, que están con nosotros, que están comiendo, que estamos riendo, que estamos viviendo un día más con esos muertos, o ujú, sea, viviendo con claro. los muertos. Pedro Páramo, ¿no? Comala. Claro. Entonces un mexicano eso lo lee y dices, no, acá está algo muy profundo, es algo que nos está tocando, eh, La que identidad. nos está tocando sí, de manera muy intensa, de manera muy Mm, profunda, ¿no? Por eso lo amamos a Rulfo, así lo queremos muchísimo. Bueno, está esta situación, no puede llegar con su madre a despedirse de ella. Los personajes de Rulfo, muchos de ellos van a tener a sus madres muertas, la mayoría van a ujú, ser huérfanos de madre, ¿no? Bueno, no ujú, sé si la mayoría, pero sí un gran porcentaje. Pienso, bueno, en el propio personaje Juan, que no es Juan Rulfo, sino Juan ujú. de Pedro Páramo, ¿no? Juan Se llama igual que Preciado. él, es Juan. Y que llega a Comala porque su madre se lo pidió, su madre en el lecho de En el hecho de muerte, muerte, y, sí. y la voz de su madre va a estar allí narrando todo el tiempo un Comala que era bonito, ¿no? Cuando en realidad es el infierno. Bueno, no el infierno así católico, me refiero al infierno en que pues no es un lugar bello, Claro. pues.
Eh, Macario. Macario es un cuento que está en el Llano en Llamas. Habla sobre una persona que tiene un retraso mental. Ujú. No sabemos de qué tipo, pero nos vamos No dando sabemos qué cuenta por edad el, tampoco. pero nos vamos dando cuenta por el estilo de la narración, ¿no? Sí. Que algo no está bien en su cabeza. Mm, Y sabemos que él es huérfano ujú, de padre y madre. Y entonces vamos a tener allí un, en la literatura de Rulfo, el papel de la mujer mm, se va a volver como una especie de oasis, una especie de lugar seguro, mm, una especie de espacio en el que la vida vale la pena vivir. ujú, O sea, uno lee a Rulfo y vemos que todo es violencia, todo es terrible, todo es triste, pero hay pequeños espacios bellos que están vinculados con la figura de la mujer, ujú. eh, con el recuerdo de la madre o con el amor hacia una mujer, ¿no? Sí. Ya vamos a hablar después de eso, lo vamos a hablar Ujú, después ujú. de los amores de Rulfo, pero El regreso amor porque... de Rulfo. ¿Ah? El amor de Rulfo, no los amores de Él Rulfo. El amor. tiene toda la razón, allí... Sí, gracias por la aclaración. El amor de Rulfo, el más grande y único. Y único. Sí, vamos a eso, pero retorno Mm, para cerrar con el hábito lector que Rulfo encuentra en estas etapas tan tempranas de su vida, ya rodeadas de la muerte, ¿no? Imagínate, huérfano de padre y madre, ya a los 12 años. La muerte y la soledad. La soledad, ¿no? Estábamos hablando de la guerra cristera. La guerra cristera eran religiosos en armas, muy furiosos, que no querían nada con nadie, ¿no? Todo lo que vieran como que atentaba contra sus creencias, muerte horrible. Ujú. Así, hay anécdotas, por ejemplo, de algunas de las maestras. Ay, es que todo se vincula. Hay un cuento que también habla sobre un maestro. A ver, vamos despacio. Sobre las maestras, una maestra que fue a un pueblo, esto es un hecho histórico, esto no Ujú. es literatura, esto es un hecho histórico, para Ok. como volver al contexto de violencia que vivió Rulfo, para entenderlo, ¿no? Bien. Una de estas maestras llega al pueblo, trata de enseñar a los niños el nuevo sistema educativo, ¿no? Que es laico. Las personas del lugar, instigadas por el padre, por el sacerdote, vamos a hablar sobre el sacerdote también, Ujú. eh, hacen que asesinen a esta maestra, pero la asesinan de una forma brutal. Mm, O sea, la violan, la golpean, la amarran de sus extremidades a un caballo, la arrastran hasta llegar al lecho de un río, ujú. allí sigue viva, le cortan los senos, los dejan en un matorral a los dos lados del camino para que los siguientes maestros que vengan los vean Claro. y dejan el cuerpo colgando de un árbol. Tremendo. Estamos hablando de este tipo de violencia. Por eso no se extrañen de la brutalidad que van a encontrar en los relatos de Rulfo, ¿no? No es Mm. una cosa de que Rulfo estaba así como malito y estaba enfermo y imaginaba cosas horribles. No, es que esas Es cosas lo que estaban vivió pasando. naturalmente. Es lo que él veía. Claro. Eh, ese era el tipo de violencia, ¿no? Tomo esta anécdota rápidamente para hablar del cuento de Lubina. Ujú, Lubina es el cuento de un profesor que se está preparando para ir a un pueblo que está en las montañas donde siempre está soplando el viento y en ese pueblo no hay nada, ¿no? Y alguien en un bar le está diciendo al maestro que no vaya mm, para allá, porque es un pueblo muerto. ujú. Y bueno, el relato trata un poco sobre la ambientación de un pueblo muerto, donde solo sopla el viento y donde solo quedan las mujeres porque los hombres ya se fueron por Ujú, alguna razón, ¿no? mm, Hay una vinculación entre la figura del maestro y ese cuento, no voy más allá, eh, porque lo que quería agarrar era el tema del lector y el sacerdote, del ujú. niño lector Rulfo y el sacerdote, y la guerra cristera,
el sacerdote del pueblo era un censor del pueblo, era el que traía la listita, iba diciéndote qué era lo que estaba mal, qué era lo que estaba bien leer, ¿no? Y entonces veía que si en las bibliotecas había libros prohibidos, pues los quemaban, ¿no? Los confiscaban. Los confiscaban. Este sacerdote no los quemaba, los confiscaba. Se los quedaba a todos. Entonces, cuando estalla la guerra civil, bueno, la guerra cristera, que se llama la guerra cristera, pues al templo del sacerdote lo vuelven un cuartel, y como cuartel, pues se tiene que ir de ahí el sacerdote, o sea, deja de fungir sus operaciones espirituales, y entonces la biblioteca que había confiscado se la encarga a la abuelita de Rulfo. Entonces, en ese sentido, ese es el sacerdote, el censor, que estaba agarrando los libros prohibidos, va y se los pone al niño Rulfo, ¿no? Y es así Qué como Rulfo genial. entra al mundo de la lectura, de la literatura. Claro. Nos estás hablando del sacerdote, tan Sí, importante en la vida de Rulfo. Me hace acordar a otro sacerdote importante, Rentería. claro, Rentería, es que, sí, por supuesto. A ver, Que, a cuéntanos, ver, ¿quién es Rentería? Rentería es el sacerdote en Pedro Páramo. Y es un sacerdote que se integra a un ejército al final Sí, de la novela. sí. Y uno se queda pensando, ¿qué mierda? ¿Por qué a un ejército? Bueno, pues ahora ya lo saben. Se integró a los cristeros. A eso se Por integró el eso padre. decíamos que para hablar de la obra de Rulfo había que hablar de todo. Sí, un poco de todo, porque Porque todo está, pero no se explica, o sea, no. Está como trasfondo y está, como decías vos al principio, están las consecuencias de todo esto. claro, es que uno puede leer a Rulfo sin saber nada de historia de México Claro, igual se y lo va a entiende y disfrutar. todo, sí, Pero cuando tienes ese contexto, como que puedes llegar más profundo al análisis de la obra. claro. Eh, ese pasaje de cuando se integra el padre Rentería a una banda armada Mm. me hizo acordar otra vez sobre el pesimismo que le generaba a Rulfo esta situación. Allí mismo en la novela, Pedro Páramo, Mm. una vez que el cacique Pedro Páramo se vuelve todopoderoso en Comala, y se da este levantamiento armado al que después se va a integrar eh, Rentería. Rentería. O sea, Pedro Páramo como cacique vive varias revueltas armadas, ¿no? Mm. Y a lo largo de la narración nos vamos dando cuenta que pasó la revolución y que luego se viene la guerra cristera. Y como es el cacique, algunos de estos bandas armadas, de estos grupos armados, llegan, llegan a la hacienda de la Media Luna, que es la hacienda Ujú. de Pedro Páramo, y pues le dicen que tiene que colaborar, ¿no es cierto? Tiene que colaborar con la causa, que tiene que darles algún dinerillo porque pues están levantados en armas y Con la están causa. con la causa. Y acá no es como un humor muy ácido, ¿no? Porque Sí. luego Pedro Páramo le dice, bueno, ¿podrían decirme cuál es la causa? Y el jefe de todos ellos le dice, bueno, mire, ahorita mismo no sé, pero se la haré saber cuando nos lo comunique, porque el asunto es que ya estamos en armas y a poco eso le parece poco, ¿no? O sea, es que eso Claro. era la anarquía total. De pronto, bueno, si hablamos al inicio de los ejércitos de Villa y Zapata que reivindicaban causas sociales, todo eso se viene abajo. Ellos fueron asesinados y todo lo que hicieron fue básicamente derrotado por la vía militar. Y ya lo que quedan son ahí gente que todavía tiene armas, que se formó con la guerra, que lo único que sabe es matar, Mm. ¿no? Y que están sueltos por todo el país. O sea, a Rulfo le tocó vivir en los años 20 como esa transición en que se trataba de formalizar un gobierno institucional, pero todavía gente armada suelta y de tanto en tanto se volvían a desatar rebeliones armadas, como en este caso la Cristera, ¿no? Ujú.
Y ya era como un vórtice de violencia en el que ya, o sea, degeneraba muy rápido la supuesta causa, ¿no? Claro. Eso también pasa en uno de los cuentos, el que le da nombre al libro, El Llano en Llamas. El Llano en Llamas es el relato de un grupo de rebeldes, no sabemos la causa, porque ellos tampoco la saben, pero que van pasando de pueblo en pueblo y toda la inercia transformadora, revolucionaria que llevaban, no importa cuál sea su causa, ellos llevaban como una inercia que los aglutinaba al inicio, va diluyéndose hasta que se vuelve nada más un grupo que controla pueblos por medio de la violencia y ya está, ¿no? Viven de eso, van saqueando, van alimentándose los pueblos alrededor y los van incendiando en su camino. Entonces, en la lejanía se puede ver el llano con los pueblos incendiados, el llano en llamas. Uno de estos personajes se da cuenta que, bueno, que eso ya no está bueno, que eso no está bien, que ya son un montón de matones haciéndole daño a la gente y se retira, ¿no? Y se va con su familia, se da cuenta que es mejor, que es más importante cuidar a su familia. Eso está en el llano en llamas y es ese pesimismo que Rulfo vivió de las consecuencias de la guerra civil. Se puede ver un poco también esto de los bandoleros que pasan entre los pueblos. En otro cuento que se llama, déjame acuerdo el nombre, se llama La herencia de Matilde Arcángel. Acá ayúdame con el argumento para no decir tonterías, porque tiene mucho tiempo que lo leí. A ver si yo también me acuerdo mucho. Que en mi memoria haya espacios. Es la historia de un padre que tiene un hijo que tampoco como que tiene un buen desarrollo, digamos, psicológico. O sea, que tiene como algún tipo de retraso al parecer. No me acuerdo bien. No me acuerdo bien si el hijo tenía este tipo de cosas o si ya estoy así marcado por Macario. Pero el asunto es que de lo que sí me acuerdo es que este muchacho le gustaba tocar una flautita. Un poquito de musiquita. Eso es importante porque, bueno, es un detalle del relato. Y cuando este muchacho este muchacho es maltratado por su padre todo el tiempo, ¿no? O sea, su padre no lo quiere. Hay mucho maltrato paternal. Eso también está en la literatura de Rulfo, ¿eh? La negligencia paterna, los padres que abandonan. Pedro Páramo es eso, ¿no? Pedro Páramo es el padre de todos, pero y de nadie. No se hizo cargo de ninguno, ¿no? Bueno, entonces llega entre la neblina, llega un grupo de pistoleros a caballo y el muchacho de la flautita se va con ellos, se integra a la causa, ¿no? Y cuando se dan cuenta que, o sea, bueno, el padre se da cuenta que se va y tal, que se fue con ellos. Entonces este grupo de bandoleros se va y luego llega otro grupo armado que son las autoridades que va persiguiendo a estos rebeldes, ¿no? Entonces el padre, al saber que el hijo se fue con los rebeldes, él se integra digamos, al destacamento de las autoridades y hay un combate entre ambos grupos. Al final llega a caballo una persona que va tocando una flautita y en su regazo tiene el cuerpo de su padre, ¿no? Es también esta recurrencia a esas figuras, ¿no? Y bueno, como ven, uno puede irse largo, ¿no? Pero volvamos al chisme. Volvemos. Estamos en que Juan Rulfo estaba en este internado. Una vez que sale, regresa
O sea, una vez que sale de Guadalajara, de este internado, regresa a su pueblo, donde ya no está su madre, donde ya no está su padre. San Gabriel. Se encuentra un pueblo arrasado por la guerra cristera, un pueblo donde los hombres ya no están allí, como en Lubina, en el cuento de Lubina, porque todos han tenido que emigrar para encontrar fuentes de trabajo, ¿no? Si no fueron asesinados, están en otro lado. ¿A dónde? A los Estados Unidos. Se fueron a migrar, a trabajar del otro lado. Se va a iniciar una tradición de migrantes de larga data que tenemos en México, donde una buena parte de nuestros compatriotas están en Estados Unidos, que se fueron a trabajar allá, que están trabajando allá. Y hay un cuento que habla sobre esto, un cuento durísimo también, ¿Cuál es? como todos. Este cuento se llama Paso del Norte. Paso del Norte nos va a narrar la historia de un hombre, creo, no lo sé, creo que es la única figura masculina en la literatura de Rulfo que es un buen padre, que funge el rol de un buen padre. Creo que es el único. Esta persona, bueno, como les decía, es padre, tiene una mujer, tiene no sé cuántos hijos, al menos un hijo, no recuerdo bien, y a su vez tiene un padre, ¿no? Nuestro protagonista tiene un padre que se ha hecho de dinero, que es alguien que tiene plata, pero que no ayuda a su hijo, ¿no? Este protagonista empieza a tener problemas económicos, quiere mantener a su familia, ¿no? Les quiere dar una buena vida, pero el padre es un hijo de la revil, o sea, el padre, o sea, el abuelo, que vendría siendo el abuelo, no le suelta ni un quinto. Entonces, ¿qué hace? Pues dice, me voy para el norte, me voy a Estados Unidos a trabajar. El protagonista le encarga a la familia al abuelo, al padre, ¿no? A su padre. Dice, cuídame a la mujer, cuídame a mi hijo, por favor, mientras yo estoy ausente. Se va para el norte. En el norte tratan de cruzar el río. El río Bravo es el río que está en la frontera entre México y Estados Unidos. Por eso es que allá en los Estados Unidos nos dicen mojados a nosotros, ¿no? A los migrantes nos dicen mojados, porque tenemos que cruzar el río. O bueno, en ese entonces, ahorita ya hay más rutas, pero una parte de la ruta migrante tenía que cruzar el río Bravo y pues, salían mojados de allí. Bueno, pues en ese río, al grupo de migrantes que está cruzando, los recibe una balacera. Les empiezan a tirotear del otro lado de la frontera. Se mueren casi todos. Nuestro protagonista sobrevive, pero una bala le ha dado en el brazo y le ha destruido el brazo completamente, ¿no? Las autoridades estadounidenses lo encuentran, ¿no? La policía migratoria lo encuentran, lo rescatan, por decirlo de alguna manera, o sea, le vendan el brazo, ya queda manco, incapacitado para trabajar, y lo regresan para México. En una ciudad del norte, él llama por teléfono, busca a su papá, le cuenta lo que ha pasado. Al padre le importa un carajo, ¿no? Y le empieza a decir que esa mujercita que se fue con el primero que encontró, llegó un arriero, uno de esos que van de pueblo en pueblo, y se fue con él, y que pues él, el padre, o sea, el abuelo, ha tenido que alimentar a las crías y a la mujer por mucho tiempo, y que pues él no lo hace de gratis, ¿no? Así es que ha vendido las pertenencias, la casa del hombre, de nuestro protagonista, pues para rehacerse de un poco los recursos que ha gastado, y que pues todavía le debe dinero, y a ver cómo le hace, ¿no? O sea, Tremendo. el relato es muy triste, es un tipo que estaba tratando de dar lo mejor por su familia, y las condiciones en las que están del otro lado del teléfono, perdiendo todo, su salud física incluida, son demoledoras, y ya me puso triste narrarlo. Vamos a pasar a otra cosa.
¿Qué te parece si hablamos sobre la mujer? Eso te iba a decir, algo un poco más alegre, más arriba. Sí, 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 vamos a cambiar el ritmo. La mujer, Clara, Clara. la novia, Ujú. la esposa de Rulfo. Ujú. Bueno, acá es complejo porque cuando Rulfo conoce a Clara, todavía no era mayor de edad. Empieza medio rara la cosa. O sea, Rulfo ya era un adulto y le gustaba básicamente una chamaca, ¿no? 13 años tenía. Sí, era una adolescente, era una niña. Pero bueno, a ver, vamos a contextualizar, no hay que, no trato de justificar nada. Vamos a No contextualizar jugamos. el momento en el que se estaba viviendo, donde los adultos agarraban a las niñas Mm. y básicamente las violaban y las hacían sus esposas. Hay un cuento que habla de eso, sí. ¿En la madrugada? En la madrugada, ese es, ¿viste? Lo tomaste rápido. Sí, porque me Hay un encantó peón, ese. ese es bueno, ¿eh? De Sí. hecho, el pueblo se llama San Gabriel. Ah, Ojo sí, ahí. El pueblo de es ese verdad. cuento se llama San Gabriel. E inicia con el pueblo de San Gabriel en una descripción muy bonita del amanecer, donde está el rocío de la mañana, está fresquecito, ¿no? Todavía está la neblina. Y va este peón a trabajar digamos, a la hacienda, ¿no? Del señor, el rico. Y este peón, como que no se da cuenta, él está narrando la historia, no sabemos bien qué pasa. O sea, sí nos lo intuimos, pero el narrador como que no lo adivina, porque el dueño de esas tierras entra con una niña Mm. a un cuarto, ¿no? Sí. Y pasan cosas allí. Mm. Eh, Asumimos que está abusando de la niña. Ujú. Lo que pasa en la narración es que el señor este sale del cuarto, encuentra al peón durmiendo o algo así, estaba sobre las rocas, lo encuentra durmiendo, descansando, porque ha trabajado pues todo el día, y inicia una refriega, se empiezan a pelear Ujú. entre ellos. Es confuso lo que está pasando porque el tipo como que no recuerda bien, porque recibe golpes, el narrador recibe golpes, y finalmente encuentran muerto al señor, al dueño, ¿no? De Ujú. esas tierras. Evidentemente culpan al peón y el peón está narrando su historia ya en prisión, ¿no? Está Ujú. tratando de acordarse. Dice, bueno, dicen que lo maté, si dicen ustedes que yo lo maté, pues entonces yo lo maté, yo ya les conté lo que pasó, ¿no? ¿Te acuerdas de Sí, ese relato? sí. ¿Quieres agregar algo que a ti te gustó mucho? No, la verdad que no me acuerdo mucho del argumento, pero sí lo que me había gustado era cómo termina. O sea, no cómo termina. Lo que podemos interpretar de cómo termina. Él no se acuerda de haberlo matado. Igual lo acusan porque las pruebas indican que no había otra posibilidad. Eh, y me acuerdo que me había gustado porque a mí se me ocurrió la otra posibilidad de quién fue que lo mató. Claro. ¿Quién? Que no sé si contarlo o no contarlo. No, Para dale, mí, con spoiler, con con spoiler. spoiler, bueno, para mí fue la misma nena la que lo mató. Fue la niña, ¿no? Claro. Sí, claro, sí, eso se puede interpretar. Y entonces, ese es el contexto, Ujú. eso se vivía, ¿no? Eh, o sea, los señores les gustaba una chamaca y la hacían su esposa, la Ujú. embarazaban, la hacían su esposa. Juan Rulfo no hizo eso. Mm. Juan Rulfo esperó hasta que ella fuera mayor de edad. Ujú. O sea, sí que le gustaba, sí que se enviaban cartas, Sí. eso ya el público lo puede juzgar, pero el hecho es que Rulfo dijo, no, hasta que seas mayor de edad, y Claro. la esperó hasta que tuviera 18. Y Clara se terminó casando con Juan Rulfo y fueron felices, bueno, se Ujú. amaron, ¿no? Ujú. No sé si es mucho decir fueron felices, Sí, ya no sabemos porque no tanto. sabemos qué pasó allá en la vida matrimonial, pero el hecho es que se amaban.
Para los amantes del chisme, el verdadero chisme está en un libro que se editó que se llama Cartas a Clara. Cartas a Clara son todas las cartas que Juan Rulfo le escribió a, pues eso, a su novia, a su futura esposa. Ahí está todo el jugo de ese chisme, ¿no? Pero el caso es que, pues Clara es como una de las pocas cosas bonitas que pasó en la vida de Rulfo. Uh-huh. Y eso, como decíamos, lo vamos a estar viendo en todos los relatos. Bueno, en la mayoría de los relatos, en la novela. Uh-huh. El único lugar seguro de los personajes ante la desgracia, ante la violencia, ante la soledad, es una mujer. Uh-huh. Todo el tiempo, ¿no? Uno lo puede encontrar ahí todo el tiempo. O sea, las figuras femeninas en la novela de Pedro Páramo, ¿no? O sea, es la madre de Juan, el primer protagonista, ¿no? Uh-huh. La propia, las propias mujeres que van recibiendo al personaje en Comala, ¿no? Uh-huh. Que le van dando refugio. Pedro Páramo, el cacique, quien no amaba nada en la vida, no era un tipo terrible, solo amó a una mujer. ¿Recuerdas el nombre? Susana. San Juan. Susana San Juan, la mujer que Pedro Páramo, la única mujer que Pedro Páramo amó, más, yo diría el único ser humano que Pedro Páramo amó. El único ser viviente. Curiosamente, la única persona a la que no pudo poseer tiene allí una composición literaria bastante interesante porque a ella nunca la pudo poseer, ¿no? De hecho, fue el acabose de él mismo y de Comala. Claro. O sea, al nunca poseerla, él sufría, ¿no? Y Susana, en la novela, bueno, ustedes van a ver que hay una relación meteorológica que tiene un simbolismo en la novela de Pedro Páramo. Pedro Páramo, o sea, ¿cómo se llama? Es Pedro Páramo. Pedro, piedra. Páramo, ¿no? Lo desértico. Pedro Páramo va a ser lo desértico, lo seco, la muerte, en torno a Comala y sus habitantes, ¿no? Al pueblo y sus habitantes. Susana, cada vez que aparece, va a traer consigo la lluvia. O sea, cada vez que Susana está allí, hay lluvia. Lluvia, vida, ¿no? Lluvia son las plantas creciendo, son las ranitas croando, la lluvia es la vida. Entonces ahí hay una dicotomía incluso ambiental, simbólica, ¿no? Sí. Pero pues esa es la figura femenina en la literatura de Rulfo. Quisiera, para ya no hacer tan largo, salvo que más adelante nos arrepintamos y sigamos con esto, hablar un poco sobre, rápidamente, entre el chisme, llegar a las circunstancias de la muerte de Rulfo. Espera, antes de que llegues ahí. Ajá. Porque hablabas recién de lo ambiental y me hiciste acordar al tema de los terremotos. Los terremotos. Sí, es verdad. Hay un cuento. No, literalmente. Sí. Literalmente hay un cuento. Mira, yo te propongo esto. Vamos a dejarlo al final. Dale. Porque esto ya es hablar sobre los últimos días de vida de Juan Rulfo. Yo quisiera, nada más como para meterle un poquito de chisme a la vida de Rulfo, hablar sobre su relación con la intelectualidad. Una vez que Rulfo ya era Rulfo. Porque, a ver, Juan Rulfo no estudió ni siquiera en la universidad, ¿no? Después de Guadalajara, se fue a la Ciudad de México, un lugar que detestaba, como yo, también. Claro que no van a escuchar esto. Amigos de la Ciudad de México, todo bien, ¿eh? Todo bien ahí, muy bonito. Estaba bromeando, todo bien ahí.
Venían a hablar de Bueno, México, a defender México y... Chau. eh, bueno, Rulfo no estudia en la universidad, tiene muchos empleos. Uno de ellos era hasta vender neumáticos, ¿no? Se la pasaba por la ciudad, por el país vendiendo neumáticos, trabajó en una oficina de migración. Finalmente uno de sus tíos le consiguió trabajo como burócrata en el gobierno, aunque nadie sabía bien qué hacía porque se la pasaba leyendo libros, ¿no? Sus jefes le decían el pobre loquito, porque se la pasaba leyendo. De la Ciudad de México intentó estudiar la licenciatura en Filosofía y Letras, no fue aceptado, pero él empezó a formarse a sí mismo, sus propias lecturas, y empieza a escribir. Dicen que escribió una novela que tenía que ver con la migración hacia la Ciudad de México, que él mismo destruyó porque no le pareció buena. Pero empezaban sus intentos por escribir. Finalmente, les decía que uno de sus tíos le consigue trabajo y logra que lo envíen a Guadalajara, porque él no se sentía cómodo en la Ciudad de México. Entonces regresa otra vez a Guadalajara. Es muy importante para el público que nos escucha de otros países. Guadalajara, Jalisco es la provincia, el estado. Guadalajara es la ciudad. Jalisco ha producido muchos de los más grandes escritores que tenemos. Pues entre ellos nada más y nada menos que Juan Rulfo, pero también un contemporáneo de él, Juan José Arriola. Él va a ser una figura importante en la literatura mexicana, pero también en la obra de Juan Rulfo, porque se hicieron amigos. Cuando Juan Rulfo se fue a trabajar a Guadalajara, pues les decía, ¿no? Que pues, no sabemos bien qué hacía, ya. Pero él se la pasaba leyendo, y uno de sus jefes, que lo encontraba ahí leyendo, y luego lo encontraba ahí escribiendo cosas, decía, a ver, ¿tú qué estás haciendo acá? ¿Por qué no estás trabajando? A ver, dame eso, a ver qué estás... Ah, estás escribiendo cuentos. Ah, pues, ¿qué crees? Yo también soy escritor. Entonces empiezan a leer los cuentos de Rulfo, el jefe le da ahí unas sugerencias para que corrija, y en Guadalajara empieza a escribir la mayoría de los relatos que van a conformar el Llano en Llamas, ¿no? Mientras trabajaba como burócrata. Juan Rulfo publica el Llano en Llamas, no recuerdo el año. No tuvo éxito comercial. Tuvo un tiraje muy reducido, 2.000, 4.000 libros. Del 53, el Llano en Llamas. El 53, el Llano en Llamas. Gracias por el dato. El mismo Juan Rulfo decía en una entrevista que la mayoría de los libros que circulaban del Llano en Llamas era porque él los regalaba. No se vendían, ¿no? Es verdad. El salto de Rulfo en realidad, digamos, a la fama va a ser por una casualidad, y va a ser porque uno de sus amigos escritores se había casado con una chica que provenía de familia alemana, ¿sí? Entonces, a ver, la suegra de su amigo escritor era alemana. Sabía alemán y sabía español. Lee los cuentos de Rulfo y dice, esto es una obra de arte, hay que traducirlo al alemán, ¿no? Y después traducen también Pedro Páramo, que tampoco tuvo suerte comercial al inicio ni suerte en la crítica. Entonces esta chica dice, bueno, vamos a traducirlo al alemán, lo hacen una edición al alemán, y en Alemania todos aman a Juan Rulfo, ¿no? Enseguida se viene el fenómeno editorial del boom latinoamericano. Y entonces eso hace que volteen a ver a los autores de nuestras tierras, ¿no? De nuestros países. Y entonces Juan Rulfo como figura literaria emerge, ¿no? O sea, emerge en toda su grandeza. Se vuelve una celebridad literaria. Pero él no se consideraba a sí mismo como parte de la intelectualidad al estilo de
él decía a Juan Rulfo, de esos que saben mucho, ¿no? De esos como Octavio Paz. Y es que aquí viene lo bueno, porque Octavio Paz es una figura amada y odiada en México. Porque, bueno, es nuestro premio Nobel de literatura, Octavio Paz, eso sí, un excelente poeta, un mediocre ensayista y una pésima persona. Esposo de la gran Elena Garro, ¿no? A quien le arruinó la vida y trató de arruinarle su carrera literaria. Bueno, ya van viendo de qué lado estoy, en qué equipo voy y contra quién voy. No sé, no me queda claro. Ese tipo de intelectuales como Octavio Paz, que estaban allí en la farándula, que le gustaban las fotos, dar conferencias en todos lados, venderse a sí mismo, vender su obra, que estaban allí en las comidas de los políticos y de los empresarios, que estaban en la gran gala, eso era Octavio Paz, ¿no? Y Rulfo era todo lo contrario. Y de hecho surgió pues vamos a decirlo así nada más, una enemistad, ¿no? Entre ambos. O sea, Juan Rulfo sí tenía amigos, pero y escritores también, pero eran de otro estilo de escritores, más sobrios, ¿no? Juan José Arriola, por ejemplo, que es un escritor de su, digamos, de su provincia, de su estado, quien le ayudó a ordenar los capítulos de Pedro Páramo, ¿no? Y quien lo animó a decirle, ya, saca la novela, sácala así como está, ya no le des vueltas, dale, para adelante, ¿no? Que, o sea, la personalidad de Rulfo era muy tímida, muy insegura. Y Juan José Arriola le dice, no, ya dale, vamos para adelante, ¿no? Tenía otros amigos también muy famosos, pero más modestos en carácter, como Juan Carlos Onetti, ¿no? Augusto Monterroso. O sea, no quiero dar la idea de que Rulfo estaba aislado del mundo intelectual. De hecho, Rulfo era muy apreciado por el mundo intelectual, pero como dicen, entre perros hay razas, ¿no? Y el estilo de intelectuales que eran Octavio Paz no le caían nada bien. Octavio Paz tampoco quería a Juan Rulfo. O sea, entre ellos había un respeto como artistas, pero en cuanto a personas no se llevaban nada bien. Cuentan, por ejemplo, les pongo dos anécdotas en donde ambos, pues, se atacaban. Pues les decía que en Alemania Juan Rulfo ya era muy famoso. Y organizaron allí un evento especial muy grande en torno a la literatura de Rulfo, de Juan Rulfo. Y obviamente pues tenían que invitar a Juan Rulfo para que eso estuviera así completo, ¿no? Claro. O sea, algo así. Y a estos tipos, pues, que no tenían ni idea de lo que estaba pasando, se le ocurre que para convencer a Rulfo de viajar hasta Alemania, pues a un evento que tiene su nombre, pues tenían que invitar a un digamos, tenían que llevar también una lista de personas importantes. Y entre esa lista estaba Octavio Paz. Pues ya me imagino al tipo, ¿no? Que está contactando con Rulfo. Señor Rulfo, venga, que todo va a estar muy bueno, va a haber comida, alcohol, literatura, todo a su nombre, todos lo queremos, todos lo amamos. Y adivine qué, ahí también va a estar Octavio Paz, ¿no le parece genial? El Rulfo seco, ¿eh? Si va Octavio, yo no voy. Así. No, pero ¿cómo cree? Si va Octavio, yo no voy. Pero es que ya lo invitamos. Entonces no voy. Vez. Si va Octavio, yo no voy. Así me imagino que fue. Bueno, tuvieron que retirarle la invitación a Octavio Paz. Buenísimo, buenísimo. Pero también hay anécdotas en donde Octavio Paz pues maltrató bastante a Juan Rulfo. Esta chisme es así, realmente un chismesazo, porque lo cuenta un escritor del que ya no me acuerdo su nombre, y lo escribió así como en un diario. O sea, es como una cosa muy personal. O sea, este es el chisme sobre un chisme. Chisme. Vayamos a ver si pasó así. Yo me lo sé porque... Infochequear las fuentes.
Sí, yo después les paso las fuentes. Hay una página que hace difusión literaria a través del humor, a través de los memes, que Ujú, se llama La Nave de los Locos. Son mexicanos en su mayoría, ujú. aunque hay un argentino En también Argentina. en ese esfuerzo. O sea, ahí hay un vínculo, ¿no? Que semejante al nuestro. Eh, y uno de ellos es como el especialista en el chisme literario, ¿no? Yo lo sé por él. Eh, Ese administrador le llaman el Mosca, entonces le mando un saludo al Mosca, eh, su apodo, ¿no? Bueno, él publica, bueno, da a conocer la referencia donde se describe, donde este escritor, que ya no recuerdo su nombre, que era amigo de Octavio Paz, Ujú, cuenta el ujú, suceso en donde le pegaron a Juan Rulfo. ujú. O sea, esto calienta. Ya después les podemos poner ahí la referencia para que ustedes la lean, porque yo no me acuerdo bien exactamente, pero más o menos es así. Alguien se muere, alguien del medio académico se muere, bueno, del medio intelectual, entonces van todos los intelectuales a la casa del muerto a despedirlo. Ya estaba Octavio Paz allí, y quien narra el chisme, este escritor que no recuerdo quién mierda era, y llega Juan Rulfo, ¿no? Entonces Octavio Paz ya traía un pleito con Rulfo. Creo que el gobierno, un gobierno local o el gobierno federal, no recuerdo, estaba proponiendo conmemorar ese año como el año de Juan Rulfo. Y entonces Octavio Paz estaba re enojado, ¿no? Porque ¿cómo el año Juan Rulfo debería ser el año Octavio Paz, ¿no? Entonces ya la traía allí. Y entonces dice, no, que ese Juan Rulfo, imagínate ahí en el velorio, ¿no? Ahí al lado de la caja del muerto, ¿no? Refunfuñando sobre el rolo, qué hijo de la... Bueno, no, que ese Juan Rulfo, ese solo vive del cuento. O sea, aquí en México decir, en ese entonces vivir del cuento, decir que dices cuentos es como de las mentiras, ¿no? Ujú, Como de la apariencia. O sea, no se estaba refiriendo a la obra literaria. claro. No, que ese Juan Rulfo vive del cuento, que no sé qué. Y ya cuando llegan, Juan Rulfo le dice, no, que tú no sé qué, y tú nada más te la pasas ahí en puro cuento y vives de eso, ¿no? Ahí a ver qué te dan, qué te da el gobierno por puro cuento. Y pues, ¿qué iba a responder Rulfo? Pues claro, pues el llano en llamas, ¿no? Y entonces eso como que despierta la ira de Octavio y le empezó a pegar. Así lo empezó a manotear, lo tuvieron que separar al pobre Rulfito, allí le tuvieron que quitar de encima a Octavio Paz, ¿no? Al lado del cajón. Bueno, para que vean, ¿no? O sea, ese es el nivel. Ah, claro, este es el chisme de un chisme, después pasamos la referencia. Eh, bueno, es hora de pasar al final de la historia de Rulfo. Ujú. Vamos a ver si podemos vincular allí. Ah, claro que podemos, vamos a vincular ahí un cuento. ¿Qué cuento? A ver. El día del derrumbe, así se llama el cuento. Ujú. Vamos a hablar sobre terremotos. Y vamos a hablar Terremotos sobre la y muerte, misterio. sí, sobre la muerte de Rulfo, sobre terremotos devastadores Ujú. que sí ocurrieron en la vida real y que también ocurrieron de forma misteriosa en las mismas fechas en la literatura de Juan Rulfo. Ujú. A ver, Juan Rulfo publica este libro, El Llano en Llamas, en el 53, ¿sí? Sí, Allí hay un cuento que se llama El Día del Derrumbe. El sí. argumento es este. Hay un pueblo donde hay un terremoto Ujú, y todo se cae. ujú, El pueblo entonces está como en desgracia, pero se pone contento porque a raíz del terremoto va a llegar el gobernador ujú. a visitarlos, ¿no? Para ver los daños que causó el terremoto. El cuento es una crítica muy aguda a los políticos mexicanos, porque lo que va a pasar es que el pueblo en desgracia, el pueblo al que se le cayeron las casas, va a tener que organizarle una gran comida
un gran baile al gobernador que viene supuestamente a ayudarlos. Claro. O sea, el gobernador es quien viene a ayudarlos. El gobernador llega con toda la parafernalia de la política, llega con sus guardaespaldas, con otros politiquillos de menor rango, con periodistas ahí para cubrir que llegó el gobernador y que se va a hacer cargo, bla, bla, bla. Pero en realidad, quienes organizan todo, su estancia, quienes le hacen pasar allí incluso un buen momento, pues son los habitantes de ese pueblo, que de por sí ya estaba en desgracia y que ahora ha hecho un gasto más para recibirlos, ¿no? Ese es el argumento. Ácido, Rulfo. Sí, es muy ácido, es muy ácido. El cuento es muy bueno, pero además es muy misterioso. A ver. Porque ¿en qué fecha ocurrió el terremoto en ese relato? Bueno, eso se están preguntando. Eso se están preguntando dos de los personajes. Voy a leer el inicio. A ver. Esto pasó en septiembre. Así inicia el relato. Esto pasó en septiembre. No en el septiembre de este año, sino en el del año pasado. ¿O fue en el antepasado, Melitón? No, fue el pasado. Sí, si yo me acuerdo bien, fue en septiembre del año pasado, por el día 21. Óyeme, Melitón, ¿no fue el 21 de septiembre o el mero día del temblor? ¿No fue el 21 de septiembre el mero día del temblor? Bueno, el terremoto, uno de los terremotos más devastadores de la historia de México, ocurrió en el año 85, el 19 de septiembre. O sea, los personajes no se acuerdan bien qué día fue el terremoto, pero creen que fue el 21, quizás un poquito antes. Ay, esas cosas dan miedo. Y dan más miedo porque ese no ha sido el único terremoto. O sea, ese terremoto del 85 destruyó la Ciudad de México. O sea, yo no estaba vivo en ese entonces, soy más joven, pero lo que te cuentan, o sea, lo que cuentan mis papás, lo que cuentan mis abuelos, es que todo estaba derrumbado. Tuvo que ir gente de otros estados jóvenes a ayudar en el rescate porque había gente bajo los escombros. O sea, todo el país se movilizó para retirar piedra por piedra, roca por roca, escombro por escombro. Y bueno, fue una desgracia humanitaria. Los siguientes terremotos que han sucedido en México no han sido tan devastadores, pero estamos, al menos en la Ciudad de México, están ya escandalizados cada que llega septiembre. No hay explicación científica porque en teoría los terremotos ocurren azarosamente, pero entre el 19 y el 21 de septiembre hay un temblor. Tremendo. Y esto lo escribió Rulfo Premonitorio. hace medio siglo. Hace medio siglo. Y el misterio no para allí. Porque cuando ocurre el temblor, viene la anécdota. Estamos hablando, esto ya es el final de la vida de Rulfo. ¿No? Vamos a cerrar ya este segmento. Rulfo estaba en la Ciudad de México cuando ocurre el temblor. Ya estaba, o sea, obviamente ya estaba casado con Clara, ya tenían un hijo. Estaba esperando un diagnóstico Juan Rulfo cuando ocurre el temblor del 85. La ciudad estaba destruida, no podían ir por el diagnóstico, así es que su hijo, quien se va en bicicleta, hacia lo que quedaba del hospital a recoger el diagnóstico. Cuando llega a casa, la sorpresa para la familia fue muy grande, no tan impactante como el terremoto mismo, porque el diagnóstico es de cáncer. Juan Rulfo tiene cáncer y va a morir unos meses después. Después del terremoto, unos meses después, muere Juan Rulfo. Entonces, su literatura va vinculada hasta el final, ¿no? A mí, yo cuando leí eso de que estaban los personajes tratando de acordar qué día de septiembre fue el terremoto, a mí se me heló la sangre. Entonces, así es, Juan Rulfo muere en los años 80. Deja una influencia muy grande
en la literatura mexicana, pero también en la literatura hispanoamericana y, ¿por qué no decirlo? Yo creo que en la literatura universal. Sí. Son muchas personas de la talla de escritores como, por ejemplo, el de ustedes, Jorge Luis Borges, Ujú. que piensan que Pedro Páramo, por ejemplo, no solo es la mejor o una de las mejores novelas del siglo XX escrita en español, sino de la literatura misma, ¿no? Ujú. Entonces, esperamos que estos chismes, estos datos, estas intromisiones de cuentos, pues despierten al menos la curiosidad, ¿no? Te agrego Por leerlo. un chisme Dale. relacionado a esto de las influencias y del legado que dejó. El mismo Rulfo decía que se había inspirado para Pedro Páramo en La última niebla de María Luisa Bombal. Sí, y Y en la después mortajada también. también. Y Gabriel García Márquez se Claro, inspiró en Pedro Páramo. claro. Y como para tirar ahí una contemporánea, Samantha Schweblin, con Distancia de Rescate, tiene mucho de Pedro Páramo. Lo dejo ahí, para que lean. Que lean y Sí, sí, saquen sus sí. conclusiones. Y una última cosa de mi parte A ver. es, dije que lo iba a profundizar y no lo hice, el lenguaje de Rulfo. Ah, El sí, lenguaje poético de Rulfo. Rulfo habla con palabras muy sencillas. sí. Sus personajes se van a expresar con las palabras más simples, incluso van a repetir palabras en la misma estrofa, ¿no? Ujú, Eh, y sin embargo va a tener mucha poesía. ujú, Se van a encontrar con un lenguaje sencillo, sin adornos, pero muy bello, muy ujú, poético. Yo voy a parafrasear a otro escritor muy famoso en México, que se llama Juan Villoro, ujú, porque lo que él decía sobre el lenguaje de los personajes de Rulfo me parece muy acertado. Uno pensaría que Rulfo está como copiando la forma de hablar de los campesinos, ¿no? O ujú. de la gente de los pueblos de México, por la sencillez. Eh, y Juan Villoro dice que no necesariamente, sí está inspirado en Ujú. ello, pero hay una elaboración literaria. Y aquí se viene digamos, una contradicción creativa muy difícil de lograr. Lo que ustedes van a encontrar, dice Juan Villoro, y yo estoy de acuerdo, en los diálogos de Rulfo es una elaboración literaria del lenguaje popular, Ujú. de tal forma que ningún campesino en México se ha expresado como se expresan los campesinos en la literatura de Rulfo. Ujú. Y sin embargo, nunca nadie ha elaborado, o nunca se ha expresado también la esencia Recreado. de ese campesino en la literatura. O sea, es un lenguaje artificial, pero que refleja la esencia de ese campesinado. Es maravilloso, Genial. espero disfruten mucho. Si al menos platicábamos, ¿no? Que lo rufiano, al menos para nosotros dos, tiene que ver con encontrarle belleza a un entorno horrible. Ujú. O sea, lo que nos rodea es horrible, hay violencia, hay muerte, es soledad, y aún así, en medio de eso, se puede hablar o se puede encontrar belleza, ¿no? Ujú. Ustedes van a encontrar eso en Rulfo. Cosas terribles narradas de manera muy bella, muy poética. Tal cual. Entonces, ojalá lo disfruten, ojalá se acerquen a leerlo y pues ya nos encontraremos a quienes nos guste la literatura del Rufo para seguir hablando, porque da para más horas, pero hay que cerrar. Sí, sí, da para mucho más. Em,
Y como hay tanto más, si hay alguien que quiere que profundicemos en algo en particular, porque acá hablamos mucho de, nos fuimos hoy mucho por el chisme y por vincular toda la historia y la historia de México y la historia de Rulfo con su obra. Si quieren que nos enfoquemos en algo en particular, lo ponen acá en los comentarios, en el video, y armamos algo especial para lo que el público pida. Sí, ¿Te me agrada parece? la idea. Sí, claro. Así que bueno, esperamos entonces sus comentarios, que lean a Rulfo y que lo disfruten. Si queréis formar parte del club, ingresá en pajarodebiblioteca.com.ar.